Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Nos escuchamos bien? La idea hoy, en este contexto del TEDx UTN, la verdad que es un gran desafío encarar una charla de este estilo, era arrancar con una historia que arranca o que pretende hablar de las tablas como un medio de transporte. Como un medio de transporte de muchas cuestiones que, particularmente a mí, que vengo trabajando hace un tiempo con el tema de datos públicos, que es un poco en lo que vamos a centrar esta charla, nos interesa mucho. El problema es que no van a ser de este tipo de tablas, sino de las tablas a las que estamos más acostumbrados en el día a día de nuestro trabajo, nuestro laburo como estudiante. Las tablas que en realidad nos llevan a nosotros a pensar de datos a información, ¿no? La gran diferencia entre un dato, que es algo objetivo que vemos en la realidad, la información es cómo esta se estructura. Y creo que el desafío justamente que para nosotros es más importante es cómo de la información generamos conocimiento. No digo, y cómo de ese conocimiento después a veces se plantea un paso más, que es la sabiduría, que no entra al menos en lo que vamos a discutir hoy. En ese sentido, las tablas estas con las que nosotros trabajamos día a día, ya sea en Excel, ya sea en spreadsheets, ya sea en diferentes tipos de hojas de cálculo, van a tener información ordenada, y esa información ordenada, ya en el contexto de lo que estamos hablando hoy, por términos de volumen, algunos lo están empezando a llamar Big Data, Gartner particularmente, y esto es lo único de texto que voy a poner, así que les pido disculpas por haber usado que sea un poco de texto. Nos planteaba a principios del año pasado lo que podemos llamar quizás como el año de los datos o la explosión de los datos como sujeto de productos y como sujeto de contenidos. Y nos planteaba fundamentalmente esta frase, la última me voy a quedar, que es el Big Data, es decir, el trabajar con grandes volúmenes de datos hace a las organizaciones más inteligentes, y abrir esos datos enriquece a las organizaciones. Y eso es un poco en lo que vamos a hacer énfasis. Me parece interesante también entender primero por qué estamos hablando de grandes volúmenes de datos, por qué estamos hablando de este tipo de cuestiones en el momento en el que nos toca. Hay una cuestión básica o un punto de partida que los que son de la casa lo deben tener muy claro, que es la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore, que nos plantea fundamentalmente que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un circuito integrado. Y lo leí de memoria, es decir, lo leí, no es que me lo llegué a aprender siquiera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la capacidad de procesamiento y de almacenamiento que tenemos nosotros como sociedad, digo, como conjunto, se va multiplicando, más allá de que esto es una tesis o una ley puramente empírica, no está comprobada en términos científicos, pero hasta ahora se viene cumpliendo bastante e implica un poco esto, que cada vez tenemos mayor capacidad de procesamiento y cada vez también tenemos mayor capacidad de almacenamiento de información. Entonces, en este mundo de lo que algunos discutimos sobre cómo se va a terminar denominando postmodernismo, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, digo, todavía hay un debate ahí no saldado, justamente porque estamos en el punto de inflexión entre este mundo posmoderno donde el eje central de la economía y del intercambio entre personas eran los servicios, y donde avanzamos hacia un nuevo paradigma que centra la información y el valor agregado que le damos a la información como eje en qué es lo que nosotros, y fundamentalmente los que estamos acá, le podemos aportar a la sociedad. En ese sentido me gusta hablar desde el punto de vista, yo vengo fundamentalmente de una carrera de económicas, entonces me gusta hablar quizás de la idea de la economía del conocimiento, ¿no? Cómo vamos a empezar a visualizar un sistema económico que se genere y que nos produzca a nosotros oportunidades en el mundo de esta sociedad del conocimiento, de la información. Y en ese sentido, una de las cosas que vamos a plantear hoy es la libertad de los datos y la libertad nuestra de acceder o no a los datos, y cómo eso puede llegar a ser una traba, fundamentalmente, en el mundo donde, y yendo un poco más al eje de la conversación, y en un mundo donde tenemos datos, tenemos materia prima para pensar, materia prima para innovar, materia prima para trabajar en cualquier lugar, en el aire, y fundamentalmente en el mundo de lo digital. Ahora se habla mucho de la Internet de las cosas, ¿no? De este tipo de aparatos
que miden o que pueden gestionarse o vincularse con un servidor, con una red y brindar información a través de ellos. Desde las cámaras que hemos visto en un municipio cercano hasta los sensores que hay en las autopistas que nos marcan el nivel de la cantidad de autos que pasan por hora o por minuto. El problema es que mucha de esa información está en manos privadas y está en manos del Estado, ¿no? Fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que está en manos del Estado, hay diferentes leyes, particularmente en nuestro país tenemos simplemente un decreto que nos permite acceder a la información pública del Estado, deberíamos tener una ley y hay un proceso parlamentario ahí que todavía no está resuelto. Y obviamente hay muchas empresas que manejan grandes volúmenes de información y esto del Big Data que veíamos hace un rato está principalmente centrado en las industrias corporativas, ¿no? Industrias que tienen grandes servidores, que tienen teras y teras de información que tienen que empezar a buscar en el medio cuál es el valor que le aportan. Entonces este movimiento de Open Data, de apertura de datos públicos que de alguna forma está esparciéndose en diferentes países, en diferentes regiones del mundo, tiene mucho que ver con un proceso que se dio desde Naciones Unidas particularmente, una organización que se llama Open Government Partnership, la Sociedad del Gobierno Abierto, que está fomentando la apertura de datos públicos en diferentes países. Argentina es uno de los países que firmó el acuerdo para integrarse a fines del año pasado, y teóricamente en estos días ya debería haber presentado un plan de acción, en los cuales uno de los primeros pasos casi necesario y que está en la mayoría de los planes de acción de los más de 60 países que la integran esta sociedad, es abrir datos públicos. Es decir, que la gente, que la ciudadanía tenga acceso a la información que el Estado genera y que el Estado maneja. Digo, acá hay una cuestión que no es menor, es que el Estado se financia con los aportes que hace la ciudadanía a través de sus impuestos, con lo cual pensemos, y algo que no es tan loco, y pensando mucho más desde el punto de vista de la economía, de los bienes y del intercambio, que si nosotros financiamos eso, nosotros como ciudadanos somos en parte dueños de esa información. Somos los responsables de que eso se genere y los acreedores de los beneficios que pueda redituar de la información pública. Y en ese sentido, tendríamos que empezar a ver un poco cuáles son los lugares donde nosotros podemos integrarnos en esta cadena de valor que surge a veces del Estado, surge desde el tercer sector, surge desde, por ejemplo, hoy tenemos medios que ya tienen sus datos abiertos, está el caso de La Nación particularmente en nuestro país, pero hay muchos otros en la región, que las mismas información que ellos utilizan para generar sus notas, sus publicaciones, la abren para que cualquier otro ciudadano, cualquier otro periodista pueda acceder y a través de ella generar un nuevo insight, generar un nuevo gráfico o un nuevo aporte en función de esa información. Pero fundamentalmente nosotros tenemos acá 4 etapas que hacen de alguna forma una industria completa. Una industria completa es una que tiene un sector primario, que es de extracción, es decir, nosotros tenemos los datos en algún lugar, en algún tipo de servidor, y eso lo vamos a tener primero es acceder a ellos. Con lo cual eso primero se genera. Una de las cuestiones que a mí me parece importantes, insisto, desde el punto de vista del económico, es que los datos son una externalidad de la sociedad de la información. Son un producto que se da. Querramos o no, nos guste o no, el solo hecho de haber instalado sistemas digitales de gestión de procesos nos brinda a nosotros un resultado, a veces no deseado y a veces sí deseado, que es la información almacenada. Esa materia prima nosotros la tenemos que refinar, que acá entra esto del data mining, ¿no? Esta nueva disciplina que está un poco tan de moda entre los ingenieros o los economistas muchas veces también, y los físicos, de cómo empezar a encontrar nuevas correlaciones entre grandes volúmenes de datos. Después de eso, obviamente, tenemos que, una vez que los estructuramos, es decir, los pasamos de datos solamente a información, lo tenemos que publicar. Necesitamos algún tipo de sistema de publicación para que sea accesible, ya sea vía una API, vía un API, o a través de llamados por servidor, diferentes tipos de formatos. Tim Berners-Lee plantea unas 5 estrellas de cómo debería ser la información publicada en sistemas de datos públicos. Y tenemos después el último factor que quizás es el más interesante o el más
motivante. Espero que alguno, aunque sea, se vaya un poquitito motivado con entrar en el tema de datos, que yo sé que no es algo muy convocante de por sí, que es, ¿qué hacemos con esa información? Podemos hacer desde aplicaciones móviles hasta sitios web, hasta portales, hasta consultoras de análisis de datos, hasta propias plataformas de publicación. Nosotros particularmente tenemos un desafío planteado para esta universidad, que es qué vamos a hacer con los datos de la universidad, ¿no? Cómo los vamos a poder reutilizar y reaprovechar para generar valor a aquellos que son parte de su propia comunidad. Bien, y ese es uno de los desafíos que nos planteamos desde el Centro de Datos Abiertos que estamos desarrollando en este momento. Para ver un poco esto, y esto es el otro que tenía texto, perdón, les mentí cuando dije que había uno solo, digo, la información nosotros vamos a tener que plantearla en función de variables, necesariamente, nos guste o no. Lo más importante acá me parece es pensar que nosotros tenemos información que es inerte, es decir, que no nos va a generar nosotros valor en estos procesos de creación de cuestiones, como puede ser un memo, bien, un archivo de papel escrito a mano, digo, no nos genera a nosotros valor, pero podemos tener información adaptable por el otro lado, es decir, que sean formatos dinámicos, que sean formatos que trabajen a través de servidores, que se puedan acceder desde diferentes plataformas. Y tenemos dos tipos de servicios por el otro lado, dos tipos de valor que nos aporta. Uno es la generación de servicios, es decir, servicios, pensémoslos, ya que los llevamos a la universidad, desde el lado del estudiante, servicios para el estudiante, y de transparencia, ¿no? Que tienen que ver con decir efectivamente cómo se gestionan las cosas. El tema es qué vamos a hacer con esto, cuáles son los premios que podemos ganar. Y acá me parece que hay un factor que es importantísimo y que siempre trato de dejarlo, que nosotros tenemos que pensar cada vez más en lógica de juegos. Bien, plantear a nosotros mismos problemas de qué podíamos hacer con esta información, qué no podríamos hacer con esta información, qué me puede aportar a mí y aplicarle a eso un sentido lúdico. Y esto del gamification, de alguna forma, nos permite empezar a pensar en algunas cuestiones. Y otro dato que no es menor, y me queda un segundo, es cuál es el valor que nosotros como ciudadanos, nosotros como estudiantes le podemos aportar a esta información que ya está en el aire. Bien, y cómo eso puede generar en un sentido amplio, si se quiere, un ámbito mejor para que nosotros podamos convivir y recibir de la sociedad lo que pretendemos. Así que eso era un poco la charla, que meterlos un poco en este mundo de los datos abiertos, tratar de que se empiecen a vincular y a jugar con ellos. Nosotros estamos armando este centro que les decía, nos contactan por Twitter por ahora, @datauptn, y espero que les sirva y nos veamos pronto. Gracias.